Jesucristo es la palabra viviente de Dios, la expresión del pensamiento divino, de Dios mismo. Cita de Juan capítulo 10 versículo 30. Es la palabra eterna, o sea, existida siempre, ya que Dios ha hablado desde siempre, antes aún de la creación de los ángeles, del mundo, del hombre, antes aún que esa misma palabra asumiera la naturaleza humana en la encarnación. Cita de Juan capítulo 1 versículo 1 y siguiente. Esta palabra eterna de Dios es la segunda persona de la Santísima Trinidad. En él hay dos naturalezas, la divina y la humana. La primera la tiene desde toda la eternidad, la segunda desde el momento de la encarnación. Las dos naturalezas están unidas en la persona divina del Verbo. Jesucristo, ya sea como Dios, ya sea como hombre, es siempre la segunda persona de la Santísima Trinidad, siendo Él de ayer, de hoy y de todos los siglos. Cita de Hebreos capítulo 13, versículo 8. Por medio de Él Dios nos ha hablado. Cita de Hebreos capítulo 1, versículo 2. Y por Él los hombres hemos sido instruidos sobre los divinos secretos. Cita de Juan capítulo 8, versículo 2. De hecho, Dios no abandonó a los hombres alejados de Él por el pecado, sino que siguió comunicándose con ellos para invitarlos a regresar, todos juntos a su amor y a su reino. De aquí la larga, maravillosa y conmovedora historia de nuestra salvación. De esta historia, Cristo es centro, ya que Él concentra y culmina el diálogo divino con los hombres, que es comunicación de la verdad plena y al mismo tiempo comunicación de la vida eterna. Así Jesucristo, palabra eterna de Dios, nos revela el divino misterio de la verdad, o sea, aquellas supremas verdades a las cuales el hombre jamás hubiera llegado por sí mismo, y que son el fundamento de su vida humana y eterna. Así Jesucristo, palabra eterna de Dios, nos comunica también la vida, esto es la posibilidad y la capacidad de vivir según la verdad. Esta vida que Él nos ofrece es su misma vida divina, su vida de Hijo de Dios y de Dios mismo, que Él tiene con el Padre y el Espíritu Santo, y que al encarnarse y morir para expiar nuestras culpas, mereció a todos nosotros, sus hermanos, Hijo de Dios y verdadero Dios, como palabra eternamente pronunciada por el Padre Celestial y unida íntimamente a Él. Jesucristo es la expresión completa y perfecta del mismo. Cita de Mateo capítulo 11 versículo 27, cita de Lucas capítulo 10 versículo 22, cita de Juan capítulo 5 versículo 37, cita de Juan capítulo 10 versículo 38. Por esta arcana unión entre el Padre y su palabra, unión que se abisma en la verdad y vida íntima de Dios y de su obra, el Verbo es el Hijo unigénito de Dios. Capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículo 16. Él es el Hijo, no creado como todas las demás criaturas, sino engendrado como Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Es Hijo unigénito, por ser la palabra de Dios única, inmutable, eterna. Toda la revelación divina nos habla de esta encumbrada verdad, de nuestra fe. Así en el bautismo de Jesús, San Mateo capítulo 3 versículo 17, y en su transformación sobre el monte Tabor, Lucas capítulo 9 versículo 35, lo señala el Padre Celestial. Así, con el silencioso lenguaje de su amor, lo indica el Espíritu Santo al posarse sobre él en forma de paloma, después de su bautismo. Cita de Juan capítulo 1 versículo 32 al 34. Así Cristo mismo nos lo recuerda con mucha frecuencia. Cita de Lucas capítulo 2 versículo 49, cita de Marcos capítulo 14 versículo 62, cita de Juan capítulo 20 versículo 17. Así lo testifican sus apóstoles. Cita de Juan capítulo 20 versículo 31, cita de San Mateo capítulo 16 versículo 16. Así, en voz unánime, ayer como hoy lo proclaman millones de personas del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. De la misma naturaleza que el Padre, Cristo es por consiguiente Dios como Él. Con toda claridad nos lo dice la Sagrada Escritura. Cita de Juan capítulo 1 versículo 18, cita de Juan capítulo 20 versículo 28. Entre las señales fehacientes de su divinidad recordemos el perdonar los pecados, el conocer los secretos de los corazones,
el hacer milagros, el establecer normas de conducta, el pronunciar profecías por su vida santa y en especial su gloriosa resurrección. Señor de toda la creación. Toda cosa creada, visible e invisible, fue creada por medio de Cristo y dada a Él por el Padre Celestial. Cita de Juan capítulo 13, versículo 3. Él ejerce un justo dominio sobre la entera creación. Al proclamarlo Señor, reconocemos el puesto que Él ocupa en la misma y por consiguiente en la vida y en la historia de los hombres. Cristo es el Señor verdadero. Él controla, domina, ordena los pequeños y grandes acontecimientos de la historia del mundo, de la humanidad y de cada persona. Y por ello el cristiano es sereno y pierde todo temor, ansiedad e inseguridad. Todo es de Cristo y nadie que intente apropiarse de su dominio podrá ser más que un ladrón y asesino. De este modo son ladrones y asesinos el demonio, las pasiones, el espíritu del mundo. Quien no acepta al Señor verdadero de alguna forma se alinea con sus enemigos, que de mil maneras pretenden reemplazarlo en las almas y en el mundo. Cristo es el Señor hermoso. Él posee la plenitud del esplendor y de la belleza, porque posee el orden perfecto que es propio de Dios. De aquí la misión sagrada de tanta hermosura, derramada en las cosas creadas, para recordarnos la divina hermosura de nuestro Señor e invitarnos a caminar hacia Él. La hermosura más esplendorosa es, desde luego, la que Él mismo Señor nos ha participado al darnos su gracia, la misma que anuncia debemos manchar y perder por el pecado, que nunca debemos manchar y perder por el pecado. Cristo es el Señor bueno. Él es la infinita bondad y sobra decir que nos ama como nadie jamás podrá amarnos y que nadie será nunca tan generoso con nosotros como Él, que nos lo ha dado todo. Hijo del hombre y verdadero hombre. En un determinado momento de nuestra historia, el Verbo eterno, Hijo de Dios y Señor del universo, se hace hombre. Es el acontecimiento admirable de la encarnación. Cita de Juan capítulo 1 versículo 14. Cita de Filipenses capítulo 2 versículo 6. Y Jesucristo viene a ser el misterio divino cercano a nosotros. Se une en efecto en la persona del Verbo su naturaleza divina con su naturaleza humana, completa y singular, sin que sufra ningún cambio o se confunda la naturaleza divina. Así, el Verbo encarnado es Dios, real y esencialmente, como también real y esencialmente es hombre, con alma y cuerpo. El pueblo hebreo es elegido y predestinado por Dios para que en la observancia de la ley prepare su venida. Cristo viene pues entre los suyos. Cita de Juan capítulo 1 versículo 11. Viene como al Hijo del Hombre, pero como descendiente de la familia de Abraham, de la estirpe real de David, a la que pertenece María su madre. Al hacerse hombre, el Hijo de Dios se hizo también hijo de María, engendrado por ella virginalmente, por obra del Espíritu Santo. Jesucristo nace en Belén de Judá, en Palestina, aproximadamente en el año 748 de Roma. Nace en la más extrema pobreza, cortejado de sencillo homenaje de los pastores y de los magos. Obligados a huir de la ira del rey Herodes, sus padres buscan refugio en Egipto, de donde más tarde regresan a Nazaret, pequeña y oscura villa de Galilea. Allí Jesús crece y pasa al menos 30 años apartado y dedicado a la carpintería, pasados los cuales sale a la vida pública y comienza a predicar. Reúne a un pequeño grupo de pescadores que lo siguen constantemente como discípulos. Predica una doctrina exclusivamente religiosa y moral de pobreza, humildad, paciencia, en antítesis plena con la doctrina del mundo. Anuncia el reino de Dios en el amor. Su misión va dirigida directamente al pueblo elegido. De este pueblo él se declara el Mesías. Con el fin de extender a todos los pueblos de la tierra los frutos de su misión, establece una comunidad permanente, la Iglesia Católica. Predica en Galilea, en Judea y en Jerusalén. Resiste la hostilidad de los sumos sacerdotes, de los fariseos, a quienes echa en cara en vano formalismo que seca la vida religiosa. Pero estos enemigos, después de haberlo tolerado de mala gana, lo arrestan a traición. Logran su condena ante los tribunales presididos por los sumos sacerdotes Anás y Caifás, por imputaciones de cargos de índole religiosa
contra el tribunal y logran su condena nuevamente ante el Tribunal de Imputaciones Civiles a manos del procurador romano, Poncio Pilato. Finalmente, alrededor del año 30 de nuestra era, Jesucristo muere crucificado, mas resucita el tercer día y confirma a sus discípulos en la fe. En él, y 40 días más tarde, asciende al cielo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.